La sangre aún no se había secado del todo en las piedras del palacio cuando comenzaron los susurros. En las sombras de los corredores, donde antaño resonaban los pasos firmes de Alejandro Magno, ahora solo quedaba el sonido apagado de conspiraciones y el olor metálico de la muerte inminente. Allí, entre las columnas de mármol que habían sido testigos de la ascensión de un imperio, un joven de belleza etérea observaba con ojos rasgados el desplome de todo lo que había conocido como poder. Vagas, el eunuco persa cuya propia existencia desafiaba las convenciones de masculinidad y sumisión, sostenía entre sus manos temblorosas el último hilo que lo unía al hombre que había conquistado el mundo conocido, y su corazón. La cuchilla que lo mutiló a los 12 años de edad había sido solo el primer corte de una serie de heridas que marcarían su trayectoria. En aquel lejano día, cuando los soldados persas invadieron su aldea en las montañas de lo que hoy conocemos como Afganistán, Vagas era aún un niño de ojos grandes y cabello sedoso que brillaba como cobre pulido bajo el sol. Su padre, un pequeño comerciante de especias, intentó esconderlo en los graneros, pero la belleza singular del niño era imposible de disimular. Los gritos que resonaron aquella mañana, primero los de su madre, luego los suyos propios, aún resonaban en su memoria como un eco fantasmagórico que nunca lo abandonaría. La castración se había realizado con la precisión clínica reservada a los futuros ocupantes de los harenes reales. El médico persa, de manos expertas y mirada indiferente, había murmurado palabras en una lengua que Vagas aún no comprendía del todo, mientras los hierros calientes cauterizaban su carne infantil. El dolor era tan intenso que su mente se desconectó del cuerpo, flotando en una dimensión donde el sufrimiento se transformaba en una extraña forma de trascendencia. Cuando despertó, 3 días después, ya no era el mismo niño, ni física ni espiritualmente. Los años siguientes transcurrieron en una educación peculiar y refinada. En el harén de Darío III, último rey de reyes persas, Vagas aprendió no solo las artes de la seducción y la danza, sino también los intrincados juegos políticos que regían el imperio. Su belleza andrógina, rasgos delicados que podrían pertenecer tanto a un joven príncipe como a una princesa, combinada con una aguda inteligencia, pronto lo distinguió entre los demás eunucos. Dominaba 6 idiomas, sabía recitar de memoria los poemas épicos persas, tocaba la flauta con una melancolía que conmovía hasta los más endurecidos generales y poseía una capacidad casi sobrenatural para leer las intenciones detrás de las palabras no dichas. El primer encuentro entre Vagas y Alejandro no había sido planeado por el destino, sino orquestado por la astucia política. Era el invierno del 331 a.C., pocos meses después de la batalla de Gaugamela, donde el ejército macedonio había asestado el golpe final al imperio persa. Alejandro, entonces con 25 años, había establecido su corte temporal en Ecbatana, la antigua capital de verano de los reyes persas. El joven conquistador, cuyo cabello dorado y ojos de un azul casi transparente contrastaban dramáticamente con su piel bronceada por el sol de los campos de batalla, recibía delegaciones de nobles persas que venían a rendirse y ofrecer sus riquezas a cambio de clemencia. Fue Nabuzaradán, uno de los últimos sátrapas leales a Darío, quien trajo a Vagas como regalo. El eunuco, entonces con 18 años, caminaba con una gracia felina que parecía desafiar las leyes de la física. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo de mármol y el tejido traslúcido de su túnica persa ondeaba alrededor de su cuerpo como si estuviera hecho de niebla materializada. Cuando se arrodilló ante Alejandro, su cabello negro como la noche resbaló sobre sus hombros desnudos, y algo en el aire de la sala cambió imperceptiblemente. Alejandro, que había conquistado ciudades enteras con una mirada, se sintió momentáneamente desorientado ante aquella criatura que parecía escapar a las categorías normales de género y poder. Vagas levantó los ojos, enormes, oscuros y rodeados por pestañas densas, y Alejandro vio reflejada en ellos una profundidad que no podía descifrar. No era sumisión, aunque la postura fuese de reverencia, no era desafío, aunque hubiera algo indomable en aquella mirada. Era como si Vagas llevara consigo los secretos de una civilización milenar y los ofreciera silenciosamente al joven macedonio que apenas comenzaba a comprender la magnitud de sus propias conquistas. «Levántate», dijo Alejandro, y su voz sonó más jonca de lo que pretendía.
Cuando Vagas se levantó en un movimiento único y fluido, el conquistador percibió que el joven era casi de su misma altura, pero donde Alejandro irradiaba la fuerza bruta de un guerrero, Vagas emanaba una elegancia casi etérea. «¿Cómo te llamas?» «Vagas, mi señor», respondió el eunuco en griego perfectamente articulado, con solo un leve acento persa que prestaba una musicalidad exótica a las palabras. Alejandro estudió el rostro ante sí como si fuera un mapa de territorio desconocido. Los rasgos de Vagas eran de una belleza casi inhumana, la piel tenía la textura del marfil pulido, los labios eran naturalmente rojos como si hubieran sido tocados por carmín, y los huesos del rostro poseían una estructura tan perfecta que parecían esculpidos por un artista divino. Pero eran los ojos los que más perturbaban a Alejandro, había en ellos una tristeza ancestral que contrastaba extrañamente con la juventud del cuerpo. Esa primera noche, Vagas fue conducida a los aposentos que habían sido asignados en las dependencias del palacio. Sus cosas, pocas pero de exquisita calidad, fueron acomodadas en una habitación pequeña, pero elegante, con vista a los jardines colgantes que Darío había mandado construir a imitación de los de Babilonia. Solo, por primera vez en meses, Vagas se permitió un momento de vulnerabilidad. Se sentó al borde de la cama, una estructura baja cubierta con sedas importadas de China, y contempló sus propias manos. Eran manos delicadas, con dedos largos y uñas cuidadosamente cortadas, pero llevaban las marcas invisibles de todo lo que había perdido y de todo lo que aún estaba por perder. Los primeros meses en la corte de Alejandro transcurrieron en una sutil danza de acercamiento y retroceso. El conquistador macedonio, acostumbrado a resolver conflictos mediante la fuerza bruta o la diplomacia directa, se encontraba desconcertado por la presencia de Vagas. El eunuco no buscaba su atención de forma obvia, al contrario, parecía casi evitarlo, apareciendo solo cuando era llamado y desapareciendo silenciosamente una vez cumplidas sus funciones. Pero había algo magnético en esa reserva, una cualidad que hacía que Alejandro lo buscara por los corredores y los jardines, incluso cuando no había razón aparente para ello. Vagas, por su parte, observaba a Alejandro con la atención de quien había aprendido desde niño que la supervivencia dependía de la capacidad de interpretar correctamente los humores y deseos de los poderosos. Veía cómo el joven rey se consumía en una sed insaciable de conquista, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de ciudades aún no sometidas y pueblos aún desconocidos. Pero también percibía los momentos de melancolía que Alejandro intentaba ocultar, instantes en que el peso de comandar un imperio se hacía visible en sus hombros ligeramente encorvados y en su mirada perdida en el horizonte. La primera intimidad entre ellos no ocurrió en los aposentos reales, sino en los jardines, durante una noche de luna llena en la que Alejandro no podía dormir. Vagas lo encontró caminando entre los rosales, aún vestido con la túnica de lino que había usado durante la cena oficial. El conquistador parecía más pequeño allí, lejos de los símbolos de poder que normalmente lo rodeaban, más cercano al joven de 25 años que al semidios que la propaganda macedonia había creado. ¿No puede dormir, mi señor?, preguntó Vagas, emergiendo de las sombras con el silencio que había perfeccionado durante años de vida en los palacios. Alejandro se volvió, sobresaltado por un momento, antes de reconocer la figura familiar. «Los sueños me perturban», admitió, en una rara muestra de vulnerabilidad que sorprendió a ambos. «Sueño con mi padre, con Bucéfalo, con rostros de hombres que maté y cuyos nombres nunca supe». Vagas se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «Puedo ofrecer algo que tal vez ayude», dijo, y su voz tenía una cualidad hipnótica que parecía calmar los nervios a flor de piel de Alejandro. En Persia hemos aprendido que la música puede alejar a los demonios que visitan nuestros sueños. Sin esperar respuesta, Vagas sacó de entre los pliegues de su túnica una pequeña flauta de plata ornamentada con inscripciones en persa antiguo. Cuando comenzó a tocar, la melodía que surgió era de una belleza tan pura y melancólica que Alejandro sintió algo moverse en su pecho. La música fluía como agua sobre piedras, llevando consigo ecos de lamentos ancestrales y esperanzas perdidas.
Era el sonido del alma misma de Persia, destilado en notas que parecían comunicarse directamente con algo muy profundo en la esencia humana. Alejandro cerró los ojos y por primera vez en meses sintió que los músculos de sus hombros se relajaban. Cuando la última nota se disipó en el aire nocturno, un profundo silencio se estableció entre ellos. No el silencio incómodo de la incertidumbre, sino el silencio íntimo de la comprensión mutua. Cuando Alejandro abrió los ojos, encontró a Vagas observándolo con una expresión que no podía interpretar completamente. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó Alejandro, su voz casi un susurro. Con mi madre, respondió Vagas, y por primera vez desde que había llegado a la corte, su máscara de serenidad pareció temblar ligeramente. Antes de que todo cambiara. Algo en la vulnerabilidad momentánea de Vagas conmovió a Alejandro de una forma que ninguna conquista militar había logrado. Allí estaba alguien que, como él, había perdido la infancia prematuramente, alguien que llevaba cicatrices invisibles y sueños interrumpidos. Sin pensar conscientemente en lo que estaba haciendo, Alejandro extendió la mano y tocó ligeramente el rostro de Vagas. La piel era aún más suave de lo que había imaginado, y sintió al eunuco temblar ligeramente bajo su toque. «Eres hermoso», dijo Alejandro, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera censurarlas. «La belleza fue mi maldición», respondió Vagas, pero no se apartó del toque de Alejandro. «Y tal vez sea también mi salvación». Esa noche, por primera vez desde que se había convertido en hombre, Alejandro descubrió una forma de intimidad que trascendía la mera conquista física. Con Vagas no necesitaba ser el gran estratega, el rey divino, el conquistador insaciable. Podía ser simplemente Alejandro, un joven macedonio lejos de casa, llevando el peso de un imperio sobre sus hombros y una profunda soledad en el corazón. Vagas, por su parte, descubrió que su propia castración, que había sido concebida como una forma de control y disminución, podía también ser una fuente de poder, de un tipo diferente. En la intimidad con Alejandro, no era el hombre incompleto que la sociedad lo consideraba, sino algo único, un puente entre mundos capaz de ofrecer una forma de amor que trascendía las categorías convencionales de dominación y sumisión. Los meses siguientes fueron los más cercanos a la felicidad que cualquiera de los dos había experimentado. Alejandro comenzó a consultar a Vagas no solo sobre asuntos relacionados con la administración de los territorios persas, sino sobre estrategia, diplomacia e incluso filosofía. La refinada educación del eunuco, combinada con su perspectiva única sobre el poder y la vulnerabilidad, ofrecía perspectivas que los generales macedonios, presos en sus propias concepciones de masculinidad y fuerza, no podían proporcionar. Vagas, mientras tanto, florecía bajo la atención y el respeto genuino de Alejandro. Su influencia en la corte crecía de forma sutil pero constante. Otros eunucos, nobles persas e incluso algunos macedonios comenzaron a buscarlo para acceder al rey. Navegaba por esas aguas políticas con la habilidad de quien había aprendido desde la infancia que la supervivencia dependía de la capacidad de ser simultáneamente indispensable e invisible. Pero los imperios, como todas las construcciones humanas, llevan en sí las semillas de su propia destrucción. La felicidad de Alejandro y Vagas estaba construida sobre cimientos inestables, la necesidad constante de expansión territorial, la creciente tensión entre los valores macedonios y persas y la propia naturaleza voraz del poder que nunca se sacia. Los primeros signos de problemas surgieron durante el invierno del 330 a.C., cuando Alejandro decidió adoptar oficialmente algunas costumbres persas, incluyendo la prosquinesis, el ritual de postrarse ante el rey que los griegos consideraban propio solo de los dioses. La medida provocó una furiosa resistencia entre los macedonios, que la vieron como una traición a los valores helénicos y una capitulación a las costumbres bárbaras de los pueblos conquistados. Clito el Negro, uno de los compañeros más antiguos de Alejandro y hermano de su nodriza, fue particularmente vocal en su oposición.
Para aquellos que siguen estas historias de poder, amor y traición que moldearon el mundo antiguo, no olviden suscribirse para descubrir cómo estas tensiones explotarían trágicamente, cambiando para siempre el destino más grande que el mundo haya conocido. Durante un banquete en Samarcanda, embriagado por el vino y la indignación, confrontó públicamente a Alejandro, acusándolo de haberse convertido en un déspota oriental que había olvidado sus raíces macedonias. Las palabras de Cleito fueron como puñales envenenados, apuntando precisamente a las inseguridades más profundas de Alejandro sobre su propia identidad y legitimidad. «Te inclinas ante eunucos persas como si fueran oráculos», gritó Cleito, señalando directamente a Bagas, que observaba la escena con creciente horror. «Has olvidado que eres hijo de Filipo, no de algún rey bárbaro castrado». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener consistencia física. Alejandro, cuyo rostro había palidecido y luego enrojecido con una furia que todos reconocieron como peligrosa, se levantó lentamente de su diván. Bagas, sintiendo el peligro inminente, intentó intervenir discretamente, pero Alejandro ya había pasado el punto de no retorno. «¡Guardias!», rugió Alejandro, su voz resonando por las paredes de mármol del salón. «¡Arresten a este traidor!». Pero Cleito, también demasiado ebrio para medir las consecuencias de sus palabras, continuó. «¿Traidor soy yo? ¿Cuántas veces te salvé la vida mientras tú jugabas a rey con tus amantes persas? ¿Cuántos de nosotros murieron para que tú pudieras satisfacer tus deseos orientales?». Fue entonces cuando algo se rompió irreparablemente en la mente de Alejandro. Con un movimiento demasiado rápido para ser interceptado, arrebató una lanza de las manos de un guardia y la arrojó contra Cleito. La punta de hierro penetró en el pecho del macedonio con un sonido terrible, medio suspiro, medio desgarro, y Cleito cayó pesadamente sobre el suelo de mosaicos, su sangre esparciéndose en patrones grotescos entre las representaciones de victorias militares. El horror de lo que había hecho golpeó a Alejandro instantáneamente. Se arrodilló junto al cuerpo de Cleito, intentando inútilmente detener la sangre que brotaba entre sus dedos. «¿Qué he hecho?», murmuraba repetidamente, su voz quebrándose en sollozos. «¿Qué he hecho?». Bagas observaba la escena paralizado. Allí estaba el hombre que había conquistado el mundo conocido, reducido a un niño aterrorizado ante las consecuencias de su furia. Pero aún más perturbador era la percepción de que la escena representaba algo mayor, el comienzo de una decadencia que consumiría todo lo que habían construido juntos. En los días que siguieron al asesinato de Cleito, Alejandro entró en un estado de profunda melancolía que ni siquiera la presencia de Bagas lograba aliviar completamente. Se negaba a comer, pasaba horas mirando fijamente las manchas de sangre que los sirvientes no podían remover completamente de los mosaicos y hablaba constantemente con fantasmas que solo él podía ver. Bagas intentaba consolarlo con música, con palabras suaves, con la simple presencia silenciosa, pero sentía que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. La corte, mientras tanto, hervía con susurros y especulaciones. La muerte de Cleito había expuesto profundas grietas en la unidad del imperio, y muchos de los compañeros macedonios comenzaron a cuestionar no solo la cordura de Alejandro, sino también la creciente influencia de los consejeros persas, especialmente Bagas. El eunuco percibía las miradas hostiles, oía las conversaciones que cesaban abruptamente cuando él se acercaba, sentía el sutil cambio en la atmósfera del palacio. Fue durante este periodo de inestabilidad que surgió la figura de Hefestión, el compañero de infancia de Alejandro, que había estado ausente durante una campaña en las montañas del Hindu Kush. Hefestión era todo lo que Bagas no era, un guerrero macedonio tradicional, con músculos desarrollados por la guerra y cicatrices que contaban historias de gloriosas batallas. Su belleza era masculina y solar, contrastando dramáticamente con la elegancia andrógina de Bagas. Cuando Hefestión regresó y fue informado sobre los eventos recientes, su reacción fue de furia contenida. Durante una audiencia privada con Alejandro, sus palabras fueron elegidas cuidadosamente, pero su significado era inequívoco. «Mi señor», dijo, «mientras te dejabas influenciar por consejeros de lealtades cuestionables, el imperio casi se desmorona. Es hora de retomar el control».
Alejandro, aún debilitado por la culpa y la incertidumbre, encontró en la presencia de Hefestión un ancla a su identidad macedonia original. La amistad entre ellos, forjada en la infancia y templada en decenas de batallas, ofrecía una forma de legitimidad que ninguna conquista persa podía proporcionar. Gradualmente, Alejandro comenzó a alejarse de Vagas, no de forma abrupta o cruel, sino con la creciente distracción de alguien cuya atención había sido capturada por preocupaciones más urgentes. Durante 3 días, Alejandro se encerró en su tienda, negándose a comer o recibir visitantes, esperando que sus soldados cambiaran de opinión. Vagas fue uno de los pocos autorizados, y lo que vio allí lo aterrorizó. Alejandro había destrozado muebles, rasgado mapas y caminaba en círculos murmurando amenazas contra sus propios hombres. Sus uñas sangraban por haberse arañado compulsivamente las manos y su rostro exhibía una expresión de megalomania que no dejaba espacio a la razón. «No me comprenden», decía Alejandro, sus ojos fijos en un punto invisible en el horizonte. «El océano, necesito llegar al océano, allí donde el mundo termina, donde los dioses me esperan». «Mi señor», intentó Vagas con su voz más suave, «tal vez sea hora de considerar el regreso. Sus hombres están cansados y el imperio necesita consolidación». La respuesta de Alejandro fue una mirada de tal furia que Vagas retrocedió instintivamente. «¿Tú también?», susurró Alejandro, y había algo quebrado en su voz. «¿Tú también te unes a los cobardes y traidores?». En ese momento, Vagas comprendió que había perdido a Alejandro para siempre, no por otro amante, no por la política, sino por una forma de locura que transformaba cada gesto de cuidado en traición, cada consejo sensato en cobardía. El hombre que había amado estaba muriendo por dentro, siendo consumido por una ambición que había crecido más allá de cualquier proporción humana. El regreso de la India marcó el inicio de la fase final del deterioro de Alejandro. Aunque cedió a la presión de sus soldados e inició la retirada, la humillación de tener que retroceder corroyó aún más su salud mental. Compensó la frustración con demostraciones cada vez más extremas de crueldad. Ciudades enteras fueron quemadas solo para satisfacer su necesidad de destrucción. Prisioneros fueron ejecutados en rituales elaborados que mezclaban tradiciones griegas, persas e indias de forma grotesca. Vagas observaba todo esto con el horror creciente de alguien que presenciaba la transformación de una persona amada en un extraño terrible. Intentó algunas veces acercarse a Alejandro, ofrecer consuelo o simplemente presencia, pero era invariablemente rechazado con una frialdad que dolía más que cualquier agresión abierta. Alejandro había construido a su alrededor una barrera de paranoia y grandiosidad que no permitía la entrada ni a los más íntimos. La muerte de Hefestión en el 324 a.C. fue el golpe final en la ya frágil salud mental de Alejandro. El general macedonio, que se había convertido no solo en el amante principal, sino también en el último vínculo de Alejandro con su humanidad, sucumbió a una fiebre durante los festivales en Ecbatana. La reacción de Alejandro a la pérdida fue de una intensidad que conmocionó incluso a aquellos acostumbrados a sus excesos emocionales. Ordenó que el médico de Hefestión fuera ejecutado por negligencia, decretó un luto oficial que duró semanas y mandó a demoler las murallas de varias ciudades como ofrenda fúnebre al muerto. Más perturbador aún, Alejandro comenzó a hablar con Hefestión como si todavía estuviera vivo, manteniendo conversaciones unilaterales durante las comidas y consultando al fantasma sobre decisiones militares. Vagas observaba esa deterioración final con una mezcla de horror y compasión que lo consumía por dentro. Una parte de él aún amaba al hombre que Alejandro había sido, pero no reconocía nada de esa persona en el tirano paranoico en que se había convertido. Intentó una última aproximación una noche en que Alejandro parecía particularmente perdido, ofreciéndose a tocar la flauta que antaño había traído paz al conquistador. «¿Sigues aquí?», preguntó Alejandro, mirando a Vagas como si lo viera por primera vez en meses. Había algo vagamente sorprendido en su expresión, como si hubiera olvidado completamente la existencia del eunuco. «Siempre he estado aquí, mi señor», respondió Vagas, y su voz cargaba toda la tristeza acumulada de los últimos años. Alejandro lo estudió durante un largo momento, y por un instante Vagas pensó ver un destello del hombre que había amado.
Pero entonces la expresión se endureció de nuevo. «No necesito más música», dijo Alejandro, volviendo su atención a los mapas esparcidos sobre la mesa. «Necesito silencio para planear la próxima campaña». Fue la última conversación sustancial entre ellos. En las semanas siguientes, Alejandro se sumergió cada vez más profundamente en sus grandiosos planes para nuevas conquistas: Arabia, Italia, quizás incluso las misteriosas tierras más allá de las columnas de Hércules. Baga se convirtió en una presencia fantasmal en el palacio, técnicamente aún miembro de la corte, pero efectivamente invisible para el hombre que había determinado el curso de su vida adulta. La muerte de Alejandro en junio del 323 a.C. llegó de forma casi anticlimática, después de años de deterioro gradual. Oficialmente, sucumbió a una fiebre después de un banquete, pero Bagas, que había observado de cerca los últimos meses de su vida, sospechaba que el conquistador simplemente había perdido las ganas de vivir. Su cuerpo, castigado por heridas, enfermedades y excesos, finalmente había cedido a la presión de cargar un imperio que había crecido más allá de cualquier capacidad humana de gobernar. Bagas estaba presente en el momento de la muerte, no al lado del lecho como debería estar un amante, sino entre los sirvientes y cortesanos menores que formaban la periferia del círculo del poder. Observó cómo Alejandro, delirando con fiebre, murmuraba nombres de personas muertas: Hefestión, Cleito, incluso su padre Filipo. Sus ojos, un día tan penetrantes que parecían capaces de ver a través de las almas, se habían vuelto opacos como un cristal empañado. Cuando el último suspiro escapó de los labios de Alejandro, Bagas sintió algo morir dentro de sí también. No solo el amor que había nutrido durante años, sino también una parte fundamental de su propia identidad. Se había definido durante tanto tiempo en relación a Alejandro, primero como su amante, después como su víctima, que la muerte del conquistador lo dejaba sin referencia sobre quién él mismo podría ser. Los días que siguieron a la muerte de Alejandro fueron de caos total. Sus generales, que habían sido mantenidos unidos solo por la fuerza magnética de su personalidad, inmediatamente comenzaron a disputar los fragmentos del imperio. Bagas, como todos los demás miembros orientales de la corte, se encontró súbitamente vulnerable y sin protección. Los macedonios, libres de la influencia civilizadora,